Entonces, ¿qué es importante comenzar a mostrar aquí, como les decía en la última clase de ese curso? Es que cuando Foucault analiza las sociedades llamadas disciplinarias o ese poder disciplinario que ayer mostramos que es individualizante, que ayer mostramos que se dirige al cuerpo, que mostramos que introduce un poder en celdas, es decir, que lo que hace es una segmentación del espacio y el tiempo, porque a partir de la segmentación del espacio y el tiempo, pues es posible ejercer un control sobre el individuo. Pues bien, él lo que muestra cuando hace su analítica del poder disciplinario es que ese poder se instala a partir de una dislocación, de una ruptura con un poder que ya funcionaba, que era pues básicamente el poder monárquico. Y ese poder monárquico eh, tiene una lógica que es la lógica de la soberanía, fundamentalmente. Entonces la lógica de la soberanía tiene una expresión, y la expresión es, según la resume Foucault en este curso de Defender la Sociedad, es que soberano es aquel que tiene la potestad de hacer morir y dejar vivir. O sea, es alguien que el rey puede decidir sobre la muerte o la vida de una persona. Entonces, el derecho de vida y muerte es aquello que caracteriza el poder soberano de lo que él va a llamar las sociedades clásicas. Ese poder de vida y muerte entonces va a funcionar así, va a imperar de esa manera en las sociedades monárquicas, que ustedes saben, pues tienen una gran extensión en términos históricos, porque justamente pues las sociedades feudales son monárquicas, así como también lo son las sociedades de orden esclavista, son fundamentalmente monárquicas. Entonces el poder soberano es un poder que habría existido y que habría permanecido por largo tiempo en la historia, por un periodo extenso de la historia. Bien, el poder se resume, ese poder monárquico, que se corresponde con el poder jurídico que hablábamos ayer, se puede resumir en esa máxima. Soberano es aquel que tiene la potestad de hacer morir o dejar vivir, según indica Foucault allí. Entonces, la vida de los súbditos depende de la voluntad del rey. Estar vivo no es un asunto que dependa del individuo, ni que dependa de su comunidad siquiera, sino que en realidad depende del rey. El rey le ha permitido al súbdito vivir, pero podría también, dada cierta situación o dada alguna falta que cometa, podría también quitarle la vida. Entonces, eso es importante no perderlo de vista, sobre todo porque, como yo les decía ayer, en el análisis del poder en Foucault, no es que un nuevo poder destituya al anterior, sino que en realidad lo sintetiza, lo recoge. Entonces, el poder soberano, a pesar de que se transforma porque aparecen otras lógicas de poder, ese nuevo poder sigue conteniéndolo en cierta medida. Entonces, eso es importante tenerlo allí en cuenta. Eh, entonces, el soberano, pues es alguien al cual se le ha delegado ese poder absoluto de vida y muerte, fundamentalmente. Pero también, ¿no? Porque no es solamente alguien que se dedica a matar personas, ¿no? Pero también es aquel que tiene la potestad de asegurar la vida de la población. Bueno, sobre todo, más que de la población, porque ya ayer veíamos que es un concepto que va a aparecer luego, que puede asegurar la vida de la comunidad, de las personas que habitan en el territorio que él salvaguarda. Entonces la seguridad de las personas depende toda ella del rey fundamentalmente, que es quien garantiza también al mismo tiempo la vida de las personas, protege su vida fundamentalmente. Bien, entonces eso va a funcionar así más o menos hasta el siglo XVII, que es cuando aparece esa dislocación, esa primera dislocación de la que habla Foucault, que tiene que ver con la emergencia del poder disciplinario, que aparece por múltiples razones, no es un asunto multicausal, ¿no? Pero podríamos anotar uno de los elementos fundamentales para esa emergencia, y es una cuestión de base económica, es decir, que
como lo va a decir Foucault, sobre todo en Vigilar y Castigar, el cuerpo del campesino es un cuerpo que no sirve para la producción industrial. Entonces, como no existe un cuerpo que pueda ajustarse a la máquina, ¿cierto? Que pueda desarrollar una serie de trabajos de orden mecánico, es necesario configurar ese cuerpo. Y más que nada, la sociedad disciplinaria surge, en cierta medida, para poder responder a esa necesidad y para poder producir el cuerpo que se requiere para la industria. Es decir, como lo dice el mismo Foucault, convertir al campesino en el trabajador de la fábrica. Esa es su razón de ser fundamental. Para eso utilizará los métodos pues, que ya hemos mencionado. Bueno, entonces esa disciplina, también lo hemos dicho, se dirige al cuerpo, es una técnica de poder, como la llama el señor Foucault, eh, y pues fundamentalmente lo que busca es instalar una serie de tecnologías que puedan garantizar no solamente producir ese cuerpo del que estamos hablando, sino también producir un individuo, un ciudadano, que logre adaptarse al espíritu también que está emergiendo allí, que es el espíritu pues, del hombre libre, de ese hombre moderno. Entonces, por eso también la sociedad disciplinaria, a pesar de que en ocasiones lo confundimos con eso, es una sociedad que puede prescindir del castigo, porque a través de las técnicas de socialización garantiza que el sujeto interioriza unas normas y al interiorizar esas normas puede autorregular su comportamiento. Entonces, no es una sociedad que castigue, sino que es una sociedad que busca que el individuo interiorice el poder para que él mismo ejerza una autorregulación. Bien. Y tenemos en el otro polo, tenemos ese otro poder del que hemos hablado, del que hemos hablado, que es el poder de la población, que es un poder que se dirige ya no sobre el individuo, sino que se dirige sobre el conjunto poblacional, que se dirige entonces, como lo dice literalmente Foucault, sobre la especie, sobre el ser humano como especie, es lo que le importa entonces. Ya no se trata entonces de un poder individualizante que busque vigilar, adiestrar eh, y desarrollar unas habilidades mecánicas, ¿no? Sino que ahora se trata de una masa global, ¿cierto? Porque además tiene que ver con un crecimiento demográfico. Esto también es algo que ocurre, digamos, ese poder de población no es que aparezca porque sí, o aparece también porque hay una fuerte explosión demográfica que hace que el poder disciplinario sea insuficiente además para lograr el objetivo propuesto. Entonces, este poder de conjunto, pues lo que busca es ejercer unos controles mucho más generales que ayer los mencionábamos, ¿no? Controles del nacimiento, de la muerte, de la producción, de la enfermedad. Eh, y a diferencia del poder disciplinario, no es individualizante, sino que es masificador. Ayer ustedes mismos lo decían en algunos comentarios. No es un poder, por ejemplo, en el caso del virus, que se interese por salvaguardar la vida de un individuo en específico, sino más bien de una masa, digamos, de la población como tal o de unos conjuntos poblacionales. Entonces, hay algo que es muy interesante anotar y que en realidad nos va a permitir luego transitar hacia el concepto de inmunidad. Y es que en realidad, porque les hablaba de uno de los elementos de una de las causas por las cuales aparece el poder individualizante y disciplinario. Decía que una de las causas era una causa económica. Bien, pero no es la única causa. En realidad es importante tener en cuenta, y esto también lo enseña Foucault pues, en otros de sus trabajos, que el poder disciplinario surge sobre todo por el paradigma médico, digamos, por el cambio en el paradigma médico. Y la medicina es uno de los poderes más, de los discursos, digamos, de poder, ¿no? Pues es un discurso, en Foucault sabemos que además es un discurso siempre de poder, pero es uno de los poderes fundamentales para poder entender la configuración de, de las sociedades disciplinarias, del poder disciplinario. ¿Por qué la medicina? Bueno, ahí tendríamos que ir mucho más atrás y ahora no hay tiempo, pero yo voy a decirlo muy rápido por si ustedes luego se interesan en revisarlo. Hay también, les hablé de uno de los seminarios de Foucault, que es el del poder psiquiátrico, pero hay un libro, este sí es un libro que él escribe, que titula
el nacimiento de la clínica. Y en el nacimiento de la clínica, básicamente, Foucault muestra cómo la dislocación en la medicina en el siglo XVIII hace que se pase de una medicina que era concebida como vitalista. Y básicamente el paradigma de la medicina vitalista dice que la enfermedad hay que comprenderla a través de un conjunto de signos y de síntomas, que es lo que llamaríamos el cuadro clínico. Y ese conjunto de signos y de síntomas pues permitirían entonces hacer pues toda una nosología de la enfermedad, ¿cierto? Hacer unas clasificaciones y poder también atender al enfermo, porque incluso es importante señalar que eh, la semiología clínica, como se le llama al método, pues está dirigida sobre todo a la comprensión del individuo en su interacción social, si se quiere. Bien, pero esa clínica ligada al vitalismo, es una clínica que se rompe cuando aparece la anatomopatología, es decir, la posibilidad de estudiar la enfermedad a partir de la muerte, es decir, a partir de los cadáveres que pueden ser abiertos para ser estudiados. ¿Qué es lo que hace hoy la medicina? ¿No? Pues sabemos que buena parte de los avances de la medicina se producen a partir de la anatomopatología, ¿no? Y no en vano, un estudiante de medicina pasa casi la mitad de su carrera en un anfiteatro viendo muertos. Bueno, pues esa ruptura se produce ahí y esa ruptura es fundamental porque esa ruptura refuerza y contribuye a la configuración de las sociedades disciplinarias. Uno podría resumir la sociedad disciplinaria como una sociedad anatomopolítica, porque hace exactamente lo mismo que la anatomopatología. Disecciona el cadáver y a partir de la disección comienza a hacer unas observaciones a través de unas unidades que aísla. Pues es lo mismo, digamos, el poder disciplinario es también un poder anatómico, en esa misma medida, por eso hablaba yo de las celdas y de las fragmentaciones. Bueno, entonces ahí tenemos ese poder individualizante. Pues bien, esa es la primera ruptura que analiza Foucault relacionada con la emergencia del poder disciplinario, y luego va a venir otra, que es la que va a llamar la biopolítica. Y dice, la biopolítica ya no, al contrario de la anatomopatología, ya no se ocupa de esa individualización, de ese estudio preciso de la enfermedad, de la sede de la enfermedad, de la disección del cadáver, no, sino que ahora, como les mencionaba ahora, pues simplemente realiza cálculos y estudia los índices de mortalidad, por ejemplo, eso lo vemos todos los días en las estadísticas que nos traen del virus, índices de contagio, ayer también lo decíamos, poblaciones más vulnerables, bueno, pues todo eso tiene que ver con ese cambio también de concepción en la medicina misma, que es un cambio, un tránsito de la anatomopatología, sin que ésta se elimine, desde luego, hacia la biopolítica fundamentalmente. Bueno, que la biopolítica no es propia de la medicina, ¿no? Es decir, la manera como la medicina realiza estudios biopolíticos es fundamentalmente, por ejemplo, a través de estudios genéticos. Digamos, la genética sí es un campo que podría ser entendido como un campo de la biopolítica, entonces. Pero la demografía también, bueno, ahí van a haber múltiples, la epidemiología, desde luego, ¿no? Hoy los asesores de los gobernantes, no solo del gobierno nuestro, son, para enfrentar la situación, pues son epidemiólogos, fundamentalmente infectólogos, y la epidemiología es justamente una rama de la medicina inscrita en el ejercicio biopolítico. Bien. Entonces eso muestra, me parece importante señalarlo, porque eso muestra que la medicina, desde el principio de la organización del poder moderno en las sociedades disciplinarias y en su tránsito hacia el poder de población o biopolítico, siempre ha estado allí desarrollando un papel fundamental. O sea, no es que la medicina haya sido una ciencia alejada del poder, sino que medicina y poder han estado totalmente articulados desde el principio del desarrollo del proyecto moderno. Son casi indisociables, podríamos decir. Con todo y que hoy, porque es cierto que en algunos casos los políticos toman decisiones sin tener en cuenta el cuerpo médico, pero en general, lo que han hecho los gobernantes hoy es tomar decisiones a partir de unos postulados médicos apoyados en epidemiólogos fundamentalmente. Entonces ahí hay un asunto articulado, fuertemente articulado, lo que hace que necesariamente tengamos que resaltar, anotar y reconocer que la medicina es
y ha sido siempre un ejercicio de poder sobre el cuerpo, sobre la población. Bien. Entonces, bueno, ¿qué va a calcular esa biopolítica? Dice Foucault, pues va a calcular la proporción de nacimientos, ya lo decíamos, de funciones, tasas de reproducción, fecundidad de la población. Lo cierto es que se dirige a el ser humano como especie, le importa el ser humano como pura especie. Y ahorita más adelante vamos a ver que esa es una justamente de las implicaciones que tiene sobre eh, digamos, es por eso que puede realmente anclar su poder de manera que excluye una dimensión política del sujeto a partir de su comprensión como pura especie, pero más adelante volvemos sobre eso. Bueno, entonces ahí va a aparecer una política que tiene mucho que ver con la demografía, que tiene mucho que ver con la natalidad, que tiene mucho que ver con la morbilidad, ¿no? Sabemos que la morbilidad es justamente el estudio de esas enfermedades que pueden conducir a la muerte a las personas o que generan factores que lo hacen vulnerable frente a ciertas situaciones. Hoy estamos justamente en eso, ¿no? También tenemos tasas de morbilidad que muestran que hay unas poblaciones que son más vulnerables frente a la mortalidad o letalidad del virus, ¿no? Personas obesas, personas que tienen hipertensión, diabetes, bueno, en fin, hay una cantidad de enfermedades asociadas pues, que son condiciones de morbilidad que facilitan que estas personas puedan fácilmente morir con el virus. Bien, eh, entonces eso hace también que de alguna manera haya un giro y Foucault dice que el interés de la biopolítica no es tanto las epidemias, porque en realidad ayer lo vimos, las epidemias pues son algo propio de los poderes incluso monárquicos. En el cuento con el que iniciábamos el martes pues veíamos una sociedad monárquica que tiene una epidemia y que el aislamiento es la forma de resolverlo, sino que en realidad lo que dice Foucault es que la biopolítica se utiliza más o se interesa más en los asuntos endémicos, ¿cierto? Porque realmente los asuntos endémicos, las enfermedades propias de una población específica, pues son las que pueden, en cierto sentido, intentar ser reguladas, controladas o por lo menos calculadas, ¿sí? Si ustedes miran hoy, y puede preguntarlo a una persona que trabaje en el campo de la salud, las camas de UCI están calculadas para los índices endémicos de las poblaciones, ¿cierto? Entonces, poblaciones de tierra caliente, se sabe cuántas camas de UCI se necesitan para atender pacientes contagiados por dengue, por ejemplo. Eso ya está calculado y es muy difícil que llegue a haber una situación de desborde tal que no hayan suficientes camas de UCI para atender contagiados de dengue, porque ya se sabe a qué población afecta el dengue más, pues, con mayor fuerza y ya se sabe cuáles son los índices de contagio. Entonces, eso más o menos está calculado. Entonces, claro, digamos, la biopolítica se instala sobre las endemias y produce cálculos y a través de los cálculos pues se toman ciertas decisiones y ciertas medidas. Pero hay algo importante en términos de la racionalidad de esta biopolítica, que es justamente el poder pues, sobre la población, ¿no? Y es que en realidad lo que hace todo el tiempo, más que cálculos de la enfermedad, más que cálculos del número de contagiados, es cálculos sobre los costos económicos de la enfermedad. Eso es realmente lo que interesa a la biopolítica, eso es realmente lo que interesa al poder poblacional. O sea, no es tener un control sobre la población o no, es calcular el costo económico de las enfermedades y tratar de reducir al máximo el costo económico de las enfermedades. Simplemente se trata de eso. Eso entonces va a hacer, dice Foucault, que también haya un cambio en la concepción de la muerte, porque ya no se trata de la muerte ligada al ritual que él tenía antes, sino que ahora más bien dice él que se trata de una muerte que tiende a ser ocultada, de una muerte a la cual que genera vergüenza en las personas y que en realidad trata como de quedarse en un ámbito muy privado. Bien, pues hoy estamos viendo algo así como que casi ni ritual de muerte hay, pues debido justamente a la situación de la epidemia, de la pandemia. Mm,
Entonces, fíjense que en las medidas poblacionales biopolíticas, uno de los aspectos fundamentales, si de lo que se trata es de reducir el costo económico de la enfermedad, pues uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con la higiene pública y con la prevención, obviamente, ¿no? Hoy se habla justamente, o se supone que los dispositivos médicos, los sistemas de salud entonces tienen que ocupar buena parte de sus recursos y de su personal a realizar un ejercicio de prevención, porque la prevención pues evita ciertos costos posteriores en términos de demandas de diferentes recursos a la salud pública. Entonces es muy importante ese asunto de la higiene pública, de la prevención y de la centralización de la información. Evidentemente, pues es un asunto estadístico, requiere de una centralización de la información. Y otro aspecto que va a aparecer con mucha fuerza acá es el problema de la vejez, que también va a estar calculado, ¿no? Es decir, el costo que tienen las enfermedades más comunes de la vejez y la manera en la que podría buscar reducirse ese tipo de costos. Y la racionalidad también que hay en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en términos de las medidas biopolíticas? Medidas que buscan reducir accidentes, medidas que se ocupan del costo que tiene una invalidez, de allí la importancia que hoy tienen las llamadas ARLs, ¿cierto? Y todo el tema de riesgos laborales, que además de que está calculado, pues hay una serie de programas de prevención que sabemos que estamos casi bombardeados por eso en las diferentes pues, empresas. Entonces eso es importante porque se trata fundamentalmente de disminuir al máximo los riesgos para disminuir al máximo los costos relacionados con la enfermedad. Bueno, pero también vemos en términos de esa misma racionalidad y en términos de lo que implica la vejez o la juventud. Lo veíamos hace unos días en Europa y es muy probable que aquí tengamos que encontrarnos con un panorama similar. Y es que cuando el sistema de salud colapsó y habían una gran cantidad de personas demandando camas de UCI y respiradores, pues los médicos tuvieron que hacer un triage de guerra, ¿cierto? Y decidir quién iba a UCI y quién no entraba, mejor dicho, quién entra y quién no entra al hospital. Todos sabemos que cuando vamos por urgencias a un hospital, pues nos hacen un triage. Y el triage lo que permite es tomar una decisión sobre la urgencia o no del motivo de consulta. Pues bueno, ese triage, en este caso de las pandemias, es un triage que tiene unos criterios establecidos, que básicamente se basan en la edad del sujeto y en su capacidad productiva. Entonces es muy sencillo, si tengo un paciente de 60 años y uno de 40 años, pues obviamente tengo que priorizar al de 40 años o al de 20 años porque tiene mucha más vida y por lo tanto mucha más posibilidad de producir que el que tiene 60 años, que ya lo que está generando es costos al sistema. Pues esa racionalidad, con todo y lo fría que parezca, es la racionalidad no solamente de este caso de la epidemia, de la pandemia, sino que es en realidad la racionalidad que hoy incorporan los médicos por formación. Por formación, hablen con cualquier médico que trabaje en urgencias y más que en urgencias, que trabaje en unidades de cuidado intensivo y verán que cuando hay pacientes críticos y hay que tomar una decisión sobre si se desconectan o no, pues estos criterios son criterios que orientan su decisión. Eso es importante entonces para ver también cómo el mismo paradigma se ha interiorizado en la racionalidad de los sujetos y yo diría que de todos, ¿no? Es por eso también, evidentemente, que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, ayer lo mencionábamos, en el caso de Brasil, pues se toma la decisión de generar una inmunidad en manada, o sea, de no aislar, porque si los que van a morir son personas que, por el contrario, en poco tiempo o en el mediano plazo me van a generar antes un sobrecosto de salud. O sea, si muchos de esos ancianos que mueren, la mayoría ancianos, por ejemplo en Europa al menos así estadísticamente demostrado, son ancianos que tenían diabetes, son ancianos con insuficiencias renales, son ancianos con problemas cardiopáticos, pues en realidad sabemos que eso me está generando un sobrecosto en el sistema de salud. ¿Por qué no dejarlos morir? Bueno, pues hacia allá va la cosa. Entonces lo que hemos visto, o hacia lo que estamos llegando con este tipo de racionalidad, es que la biopolítica, y eso va a ser lo que va a concluir Foucault, invierte el principio racional del poder soberano. Decíamos al principio, ahora cuando recién iniciábamos,
que la racionalidad del poder soberano es hacer morir o dejar vivir. Bien, pues Foucault dice, la biopolítica invierte ese principio y lo que toma como postulado es hacer vivir o dejar morir. Eso resume, o así resume más bien Foucault, el biopoder, este poder sobre la población. Es un poder que tiene como principio fundamental, como ley central, su esencia es hacer vivir o dejar morir. Hoy estamos justamente frente a un fenómeno que así lo demuestra. Las medidas de confinamiento o las distintas medidas que tomen los gobiernos, no solamente está el confinamiento, están orientadas a tratar de garantizar esa primera parte de la premisa, que es hacer vivir. Luego veremos que ese hacer vivir tiene que ver con una concepción sobre la vida, ¿no? Que es una concepción muy reducida de la vida, pero en principio ahí está eso, hacer vivir. Y está la segunda parte, que es dejar morir. Si lo trasladamos a lo que está ocurriendo hoy, pues perfectamente podemos verlo. ¿A quién se hace vivir y a quién se deja morir? Pues eso depende simplemente de una relación de costo-beneficio. El criterio es fundamentalmente económico y eso será lo que finalmente permitirá que se tomen las decisiones frente a quién se hace vivir o a quién se deja morir. Voy a dejar hasta ahí porque ya el tiempo pues también nos va tomando y quiero comentar otras cosas. Esto es algo que, pues, que realmente tiene muchos más elementos, pero creo que allí están situados los elementos centrales. Ustedes pueden revisarlo, al menos creo que si les interesa podrían revisar esa última clase del documento que les mencioné. Y les doy la palabra por si tienen algunos comentarios o preguntas. Bueno, parece que no hay comentarios, entonces voy a avanzar un poco más sobre algo que nos permite profundizar en ese concepto de biopolítica y cómo es que realmente la biopolítica logra anclarse en el sujeto, pero al mismo tiempo cómo es que la biopolítica logra tener un efecto de control sobre la población y sobre el sujeto también. Entonces ahí voy a tratar de ingresar en un terreno que es quizá un poco más complejo, en términos de que es un terreno más filosófico, ¿no? Pues que en Foucault en realidad lo que hay son más análisis históricos, pero acá estaríamos en un terreno que es un poco más filosófico, un texto de un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, que desarrolló buena parte de su trabajo en relación, por un lado, con el concepto de biopolítica, y Agamben fue un buen lector de Foucault, es decir, lo que hace Agamben es tratar de relevar a Foucault, porque casi que, uno podría decir que casi que la obra de Foucault llega a ese punto, formula el concepto de biopolítica en estas coordenadas que ya hemos mencionado, pero pues ahí, digamos, lo deja, ¿no? Y también porque luego termina ocupándose de un asunto que tenía ahí como pendiente, que tiene que ver fundamentalmente con el sujeto, es eso, ¿no? O sea, Foucault de alguna manera en algún momento dice que su interés siempre fue el sujeto, pero que para poder explicar el sujeto tenía que explicar el funcionamiento del poder y entonces se enredó tanto con eso que fue dejando de lado al sujeto, pero en sus últimos trabajos sobre la hermenéutica del sujeto, por ejemplo, eh, o el gobierno decide de los otros, Foucault se va a ocupar un poco más de ese tema, entonces por allá se va a volver hasta Grecia y ahí va a dar otras vueltas. Entonces este tema realmente la biopolítica lo va a dejar ahí en suspenso. Y uno de los autores que lo retoma, que lo releva, pues es Giorgio Agamben. Y él va a comenzar a mostrar ese concepto desde una perspectiva mucho más filosófica,
y va a comenzar a realizar pues un análisis de cómo el concepto de biopolítica debe entenderse como la manera en la que el poder se incrusta en la vida desnuda, como él la llama, del individuo, no en la vida, llamémoslo así, política del ser humano. Entonces, de entrada en Agamben hay una distinción que él utiliza que viene de la filosofía griega, que viene de los griegos, y es que los griegos hacían una distinción entre dos formas de vida: la vida del animal, ¿cierto? Y la vida del ser humano. Diríamos que en algún sentido nosotros también hacemos esa distinción hasta cierto punto, pero la distinción de los griegos, que tenían además dos palabras distintas para referirse a lo uno y a lo otro, pues tenía que ver con lo siguiente, y era que la vida de los animales la llamaban zoe, los animales eran zoe, y la vida del ser humano la llamaban bios. Y la diferencia entre bios y zoe tiene que ver fundamentalmente con que bios es aquel que es capaz de asumir un rol político, es el ser político, es el animal político, mientras que zoe simplemente es el animal como pura especie. Entonces esa distinción la hacían los griegos y la va a retomar Agamben para mostrar que ese poder de la biopolítica se instala fundamentalmente sobre una concepción muy reducida de la vida, y es una concepción en donde el ser humano es tenido en cuenta como zoe y no como bios, y que la vida del ser humano vale en cuanto zoe, o sea, en cuanto puro animal vivo, y no en cuanto animal político. Y ese aspecto va a ser muy importante para Gamben, porque cuando él comienza a mostrar eso, entonces va logrando eh, instalar un campo explicativo que da cuenta de por qué ese poder biopolítico excluye una parte del sujeto, y al excluirla tiene un dominio total sobre la vida humana. Entonces él dice, si la dimensión política del sujeto se deja por fuera, es excluida por la lógica misma del poder poblacional o biopolítico, que lo toma es como especie, o sea, como puro animal viviente, pues entonces ese elemento que era realmente lo constitutivo de lo humano ha quedado casi que de una vez y para siempre por fuera. Al menos en el sistema biopolítico ha quedado por fuera. Y eso, dice él, es lo que permite que ese cuerpo del puro viviente se pueda convertir en un objeto sobre el cual recae el poder y en un objeto de distintas estrategias políticas. Hoy, de alguna manera, eso es lo que estaríamos viendo. Un poder que se instala sobre la vida del ser humano como pura vida, como pura especie, y que deja de lado y que excluye la dimensión política del viviente. Ese es el punto de partida del señor Agamben. Entonces lo que él va a decir es que en realidad se trata de algo así como un movimiento de inclusión, porque se incluye la vida en la dimensión política, pero de exclusión, porque al incluirse la vida se incluye únicamente la vida como zoe y se deja por fuera ese bios. Entonces una inclusión excluyente la va a llamar él. Y él dice que eso lo que hace es dejar abierto el campo para que se pueda hacer con el ser humano literalmente cualquier cosa. Y cualquier cosa es desde eh, prácticas experimentales genéticas, por ejemplo, hasta lo que ocurrió con los campos de concentración. En Agamben, y esto también en Foucault, esto no lo mencioné, pero la clase que mencioné de defender la sociedad en Foucault termina con una preocupación muy seria por lo que se vendría en términos de los racismos, porque él dice que el poder biopolítico se manifiesta en el racismo, porque el racismo es aquel que piensa en mejorar las condiciones de la especie, casi depurándola, y para lograr mejorar las condiciones de la especie es necesario excluir a algunos sujetos que deterioran justamente la especie.
Pues esa es la misma lógica de hacer vivir y dejar morir, ¿no? ¿A quién se deja morir? Pues a todo aquel que pueda deteriorar la especie. Yo les decía también ayer, ¿a quién se ha dejado morir en Estados Unidos? Pues básicamente a los negros y a los inmigrantes latinos, fundamentalmente. Porque, bueno, en esta misma racionalidad, pues justamente en términos de las medidas sobre la especie, son una población que afectan la posibilidad de que esta especie nacional se mantenga en mejores condiciones de vida. Entonces eso va a terminar con una serie de medidas que se convierten en medidas racistas, dice Foucault y lo retoma Agamben también. Pero Agamben se ocupa con mucho detalle de lo que comienza a ocurrir en los campos de concentración. Entonces, les decía, es un autor que desarrolla en 3 volúmenes, en 3 textos, su trabajo. Primero se va a ocupar de los estados de excepción, que nosotros aquí algo de eso hablaremos. Luego se va a ocupar de la biopolítica, para finalmente mostrar cómo esas dos formas, estado de excepción y biopolítica, se ven claramente funcionando en los campos de concentración. Su último trabajo, titulado eh, Lo que queda de Auschwitz, lo que muestra es cómo los campos de concentración fueron una puesta en escena de este poder biopolítico. Y ustedes saben todo el horror de los campos, ¿no? Lo interesante de los campos, porque el asunto no es ocuparse del horror que puede causar la cantidad de muertes producidas en los campos. Creo que lo que debe interesarnos de los campos es comprender el cálculo con el que los campos podía hacerse cargo de la destrucción masiva de los cuerpos. En realidad, el campo de concentración es una fábrica, como lo han dicho muchos, una fábrica de muerte, pero era una fábrica cuyos procesos estaban tan bien calculados que nunca se vio, digamos, desbordada por la cantidad de personas que llegaban y de los cuales debía hacerse cargo para su eliminación. Entonces es una máquina de calcular que funciona básicamente reduciendo la vida de quienes llegan allí a una vida desnuda. Es decir, son vivientes cuyos derechos y cuyas condiciones políticas han quedado excluidas en el campo. No son reconocidos como sujetos políticos, son expuestos a condiciones de trabajo, porque en principio son campos de trabajo, pero en realidad lo que se busca es que puedan utilizar las energías que tienen para producir hasta que su vida se agote, que se agota muy rápido además, y cuando se agota, pues simplemente hay que deshacerse del cuerpo. Entonces es todo un campo de producción de muerte, pero también de trabajo, ¿no? Que muestra cómo bajo esa concepción de la pura vida o de la vida desnuda, es posible instalar un poder absoluto sobre el sujeto y también sobre la población, ¿no? Porque ustedes saben que digamos, la llamada solución final pues pasa por varias fases, ¿no? O sea, primero tenemos un momento de segregación con los guetos, luego tenemos un momento de deportación de las personas y finalmente campos de trabajo para llegar a la solución final. Pero digamos, es toda una serie de medidas relacionadas justamente con el control poblacional, evidentemente. Medidas que hoy podríamos observar perfectamente en otro tipo de políticas aparentemente alejadas de esa lógica, pero en realidad no lo están porque están ligadas por la misma racionalidad, ¿no? Del poder poblacional, del poder sobre la especie. ¿Lo vemos hoy? Sí. ¿Vemos políticas relacionadas con la segregación? Por supuesto. Incluso, buena parte de las medidas de aislamiento, ustedes ayer mencionaban casos, que buscan contener ciertas poblaciones en los márgenes a través de medidas policivas, son medidas de segregación tipo gueto en la Alemania nazi. Funcionaban exactamente igual. Policía controlando ingreso y salida de personas, de alimentos y de cualquier cosa que traspase fronteras. Funcionaba exactamente igual. Es una medida de gueto, es una medida de control poblacional bajo esta lógica. Medidas de deportación, directa o indirectamente, ¿no? Pues todas las medidas que hay contra la migración. ¿Qué vimos nosotros? Una expulsión no directa, pero sí indirecta, de la gran cantidad, no todos aún, pero de la gran cantidad de venezolanos que había en nuestro país. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, y eso y es una medida biopolítica.
Porque cuando los gobiernos locales o nacionales dicen, qué pena, pero primero tenemos que atender a las personas del país y si queda algo, miramos cómo hacemos con los extranjeros, pues los extranjeros tienen que tratar de emigrar hacia su tierra a ver si por lo menos allá no los dejan morir de hambre. Entonces, evidentemente, esta, por ejemplo, es una medida de ese orden, ¿no? Como la segunda medida del nazismo, expulsión. Y, bueno, campos de trabajo que no, claro, que no son campos de trabajo funcionando bajo la lógica del nazismo, pero, ojo, son muy parecidos. Hoy, con las medidas de flexibilización del confinamiento, en donde ayer lo decíamos, se busca que la fuerza productiva vaya a trabajar. Ya dijimos qué clase de fuerza productiva. Sabemos que van en condición, a pesar de que se habla de unas medidas de bioseguridad y unos protocolos, en realidad sabemos que esos protocolos no van a cumplirse con la rigurosidad que se debería y que en realidad van a estar expuestas al contagio. Pero más que eso, yo les mencionaba ayer que una de las formas en la que era posible que el, la explosión demográfica no terminara con la población misma, pues era someterse a condiciones de subsistencia precarias. Pues eso es lo que vemos a lo largo y ancho del mundo. La producción maquilar es una producción que funciona como campos de concentración, en donde las personas trabajan ni siquiera por el sustento diario, porque no les alcanza para eso. Yo les invito a que miren ciertas condiciones de vida de trabajadores, sobre todo en algunos contextos asiáticos, aunque aquí no estamos lejos de eso y vamos para allá. Y vamos para allá y hay decretos recientes que ya han flexibilizado eso, han dicho que como las fábricas no tienen dinero para pagar nóminas, que paguen por horas, bueno, eso ya es claramente una medida de esa índole. En donde las personas tienen un corto tiempo de duración en términos de la fuerza productiva. Miren, por ejemplo, un compañero que hace poco hizo una investigación sobre las condiciones laborales de las personas que trabajan en cultivos de palma de aceite en Colombia. Ingresan más o menos a los 18 años y la mayoría a los 28 o 30 años ya tiene enfermedades ocupacionales que los incapacitan de por vida. O sea, una persona que trabajó una década y ahí terminó su vida productiva, eso es exactamente igual a lo que ocurría en los campos de concentración. Es utilizar al máximo la fuerza productiva para reducirla a una condición de vida desnuda. Bien, pues eso justamente es lo que va a mostrar Agamben y por eso, a pesar de que pareciera que fue algo horroroso que ocurrió en los campos, la racionalidad de los campos, y lo va a decir así Agamben, va a terminar extendiéndose al conjunto de la población. O sea, para Agamben, el campo es hoy esta vida moderna que nos ha impuesto el modelo de biopolítico. Esos son los campos en Agamben. Entonces ahí tenemos también ese caso. Y el último momento de la vida en los campos de concentración, si quieren ver eso con detalles, y les invito a que lean o al menos el primer volumen de la trilogía de Primo Levi, fue un sobreviviente de los campos, que se titula Si esto es un hombre. Y allí él muestra con todo detalle cómo funcionaba, pero lo menciono por lo siguiente, porque Primo Levi cuenta, en realidad no pues sí había una selección al principio, ¿no? Pues era obvio que había que seleccionar la población y si habían ancianos, si habían mujeres o si habían niños que no eran aptos para la producción, pues de una vez había que deshacerse de ellos, ¿no? Evidentemente. Pero en la población que se consideraba productiva, lo que se buscaba era que, ya decía, su fuerza se redujera al máximo, quedara reducida a la pura vida, y finalmente las personas, además porque ustedes saben que están sometidas a unas condiciones precarias de alimentación, pues finalmente muchos morían de disentería, entonces comenzaban a enfermar y quedaban arrinconados, literalmente tendidos en un rincón, hasta que su vida se extinguía. Y en los campos a esas personas se les llamaban los musulmanes. Y los musulmanes eran aquellos que estaban vivos, ¿cierto? Pero en realidad parecían muertos vivos, dice Primo Levi. Eran muertos vivos porque en ellos ya no había expresión humana, ¿no? La mirada estaba perdida y ya no tenían fuerzas ni siquiera para levantarse. Entonces, eso también ocurre en este mismo sentido de estas formas productivas y de estas medidas biopolíticas, en donde los sujetos, como el caso que les mencionaba, de tener una década de productividad y quedar reducido a una vida desnuda,
en donde ya ni se puede trabajar, ni se puede devengar, pues es una situación de horror, ¿no? Y que además se va seguramente a morir sin ningún tipo de protección en ningún sentido, mucho menos en términos de la salud mínima que se requiere para ello. Pues bien, eso es básicamente lo que va a comentar Agamben para entrar a mostrar que el concepto de biopolítica logra ese anclaje fundamentalmente porque se instala sobre la vida desnuda, ya lo decía, pero además utiliza otro elemento que es muy interesante acá y que está en juego en este modelo biopolítico, que es lo que permite ver eso que mencionaba yo al inicio cuando les decía que Foucault, cuando va a referirse al poder poblacional, por alguna razón termina volviendo al poder soberano. O sea, para mostrar que el poder poblacional invierte el principio del poder soberano. Recuerden que les decía, el principio del poder soberano es eh, hacer morir o dejar vivir, y su inversión, hacer vivir o dejar morir en el poder poblacional. Pues bien, Agamben dice, pero hay que tener en cuenta un asunto fundamental, y es aquello que ocurría con el soberano. Entonces, Agamben dice que el soberano era considerado sagrado, y era considerado sagrado porque, de un lado, ustedes saben que se consideraba que el rey tenía algo así como una investidura de Dios, ¿no? Pues Dios era el rey era algo así como una especie de representante de Dios en términos del gobierno político, ¿no? Y por eso tenía que gobernar además con el Papa, tampoco podía gobernar sin iglesia, mejor dicho. Entonces lo que él comienza a mostrar es que ese sujeto sagrado, que él lo va a llamar Homo Sacer, ¿cierto? El hombre sagrado, ese hombre sagrado, dice él, es aquel que está doblemente exceptuado. Dice, está exceptuado porque es insacrificable, ¿cierto? Porque está, digamos, es divino, entonces es insacrificable. No pertenece a la comunidad, no es un hombre cualquiera de la comunidad. Pero, dice él, de todas formas es alguien a quien puede matarse impunemente. Y él comienza a mostrar, y ustedes lo verían, pues si han visto estas series que hay incluso en Netflix, sobre estas sagas, ¿no? De um, distintos, pues, eh, imperios y reinados que muestran cómo los mismos linajes mataban a sus padres para imponerse en el poder, y en fin, pues bueno, es un poco de ese orden. En realidad, como la vida, como el rey es sagrado y es insacrificable, al mismo tiempo matarlo no constituye un homicidio. O sea, se le puede matar impunemente. Entonces, a través de esa idea del hombre sagrado, del Homo Sacer, lo que va a decir Agamben es que esa soberanía que era del rey transita ahora hacia la soberanía de todos nosotros, en principio del pueblo, ¿no? Porque lo que va a decir Agamben es, en los sistemas monárquicos, la soberanía residía en el rey. ¿Quién era soberano? El rey. En los sistemas de población, aquel que es soberano es el pueblo, ¿no? Eso lo dicen nuestras constituciones. La soberanía reside en el pueblo. Bien, pues si soberano es el pueblo, en realidad el pueblo tiene o está investido entonces con el carácter soberano del rey, que implica dos cosas. Uno, que es sagrado y por lo tanto insacrificable. Y dos, que de todas formas, dadas ciertas condiciones, se le puede matar impunemente. Entonces, cuando Agamben comienza a mostrar eso, se alerta porque dice que cuando la soberanía reside en cada uno de nosotros puede actuar de manera soberana para con el otro. ¿Y qué es actuar de manera soberana? Lo decíamos al principio, tener la potestad de hacer morir o dejar vivir. Entonces, Agamben dice que en el momento en el que la soberanía radica, sí, reside en el pueblo más bien, y el pueblo es soberano, y cada uno, como integrante del pueblo, es soberano, entonces cada uno tiene la posibilidad de actuar como monarca con la vida del otro. Y al actuar como monarca, entonces, puede hacerlo morir o puede dejarlo vivir. Si yo soy soberano para el otro, si el otro, perdón, es soberano y actúa conmigo así, pues es alguien que puede decidir sobre mi posibilidad de morir, ¿no? Y si yo soy soberano para con el otro, soy alguien que puede decidir sobre la vida del otro. Entonces fíjense que un poco, cuando les mostraba cómo funciona ese triage de guerra, cuando les contaba sobre la racionalidad misma del cuerpo médico,
y con la manera como en algunos casos se han tomado las decisiones. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se dijo, para evitar que cada médico tenga que tomar la decisión sobre a quién mete a la cama de UCI o a quién no, pues van a haber unos tribunales éticos y los tribunales éticos van a instalar unos criterios y esos criterios se convertirán en el patrón y en el indicador para decidir quién vive y quién muere. Pues eso es actuar de manera soberana. Y se puede actuar de manera soberana por las dos razones que he mencionado. La primera, porque la biopolítica reduce al ser humano a una vida desnuda. Y la segunda, porque en el poder poblacional la soberanía reside en el pueblo y por lo tanto todos, cada uno de nosotros, se supone puede actuar como soberano, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros puede ser eh, expuesto a la intención de actuar soberanamente. Ese es básicamente el complemento entonces que hace el señor Agamben sobre estas teorías de la biopolítica. El asunto pues es de bastante complejidad, de discusión, profundidad, pero he tratado de hacer un resumen relativamente comprensible